A ver, vamos a pasar ya a la parte procesal. Ya, ahí estamos. A ver, ustedes tienen un juicio de violación y van a ir a audiencia de juicio de cajón. ¿Sí? No es muy difícil de que termine antes del proceso, ¿no? Entonces, el fiscal, con el testimonio anticipado, con el psicológico, con el reconocimiento del lugar de los hechos, con el informe social, se va a juicio. Usted le presentó toda la prueba del mundo que dice que su defendido no es culpable. Al fiscal le vale tres atados. El fiscal va a acusar y seguramente el juez va a llamar a juicio. Pero eso no quiere decir que tiene que descuidar su trabajo. Usted tiene que hacer su trabajo en todas las etapas del proceso, ¿no? Una vez que el fiscal ya cuenta con la información, que generalmente son esas cuatro pericias, no le importa nada más y va a formular cargos, ¿no? La formulación de cargos, como ustedes conocen, es de conformidad al artículo 595. Se va a individualizar los nombres de la persona procesada, la relación del hecho. Entonces ahí debemos determinar a ver cuál de los verbos rectores utiliza el fiscal para imputar a nuestro defendido. Y analizamos cuáles son. No, sí puede, pero no debe. Los fiscales decían, ay, vengo a formular cargos por el delito de violación. No, señor. Yo en mis audiencias le digo, a ver, señor fiscal, ¿cuál es el verbo rector? ¿Cuál de los cuatro elementos? ¿Es menor de edad? No, no es menor de edad. Es ¿cómo estuvo privada la razón? Ya, sí, entonces ya, perfecto. O es discapacitada, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros debemos establecer cuáles son para ejercer nuestro derecho a la defensa. Entonces, si es que el fiscal no individualiza el tipo penal, usted tiene que decirle al juez, señor juez, solicito que usted disponga que el señor fiscal aclare cuál es el verbo rector por el cual está formulando cargos para yo poderme defender. No puede formular cargos por un tipo penal que tiene varios elementos y varios verbos rectores. ¿De cuál de ellos me defiendo? Entonces, la mayor parte de los jueces le van a decir al fiscal, sí, señor fiscal, aclare cuál es el tipo penal por el que usted está formulando cargos y el verbo rector al cual se refiere. Entonces, dentro de esta audiencia, lo primero y más importante que van a pelear son las medidas cautelares. Le van a pedir la prisión preventiva, ¿no? Entonces, generalmente los fiscales van a pedir prisión preventiva. Y ahí es donde que usted tiene que sustentar que no se debe pedir la prisión preventiva. ¿Qué debe reunir el fiscal para que se ordene la prisión preventiva? Son cuatro elementos, y estos cuatro elementos son como una mesa, como las patas de una mesa. Si no hay uno, se cae la mesa. ¿Sí? Entonces, el primero es elementos de convicción sobre la existencia del delito. El segundo, elementos de convicción sobre la responsabilidad de nuestro defendido. El tercero, que es el que más vamos a trabajar, es el que se desprenda que existan indicios que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes. El cuarto, ese sí se cumple porque la pena privativa de libertad en esta clase de delitos es superior a la muerte, ¿no? Vamos con el primer elemento. Los elementos suficientes sobre la existencia del delito. En ese caso, usted, porque realmente los jueces, no, refiérase a la petición de medidas cautelares. Sí, claro. No se refiere a los hechos, solo a la petición de medidas cautelares. A ver, ¿cómo es eso? O sea, no me puedo referir a los hechos, solo a la petición de medidas cautelares.
pero el artículo 534 establece que deben existir elementos de convicción para ordenar la prisión preventiva que determinen que mi defendido, primero la existencia de la infracción. Ya, entonces, les va a fundamentar diciendo, señor juez, sobre los elementos de convicción que determinen la existencia del delito, tengo que referir lo siguiente. Bueno, ahí usted argumentará si es que existe o no el delito. Estamos hablando de un delito de violación. Entonces, usted podrá decir, no se ha determinado la existencia de un delito. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que exista una relación sexual o la introducción del miembro viril u otro objeto. No se ha demostrado de que la víctima haya estado en estado privada de la razón. Entonces, ahí atacan los elementos del tipo penal. ¿Se cumplen o no se cumplen? ¿Tiene la prueba fiscalía para demostrar cada uno de los elementos o no? Y ahí sí tienen que referirse. O sea, no es que refiérase a las medidas cautelares y no se refiera a los elementos que presenta la fiscalía. Sí hay que referirse. Segundo lugar, los elementos de convicción que determinan la responsabilidad de nuestro defendido. A ver, señor juez, aquí no existe un solo elemento que determine que mi defendido haya cometido esta infracción de existir. Aquí está la versión de fulano de tal que dice que estaba en la ciudad de Guayaquil, cuando la señora dice que fue en la ciudad de Quito. Aquí está la cama, la pericia de la cámara donde que se le ve al señor salir del hotel de Guayaquil. O cosas así, ¿no? Entonces, sacamos la responsabilidad con los elementos, no es prueba, los elementos de convicción que tiene el fiscal, de ser el caso. Y por último, vamos a los indicios de las medidas cautelares, ¿verdad? Ahí sí vamos al tema de arraigos. Y dice, no, es que no, la ley no dice que se debe poner arraigos. No, no dice que se debe presentar arraigos, pero dice que existan indicios que las medidas cautelares, eh, la medida de prisión preventiva eh, es necesaria, ¿no? Entonces, y que las medidas no privativas no son suficientes. Entonces, yo le digo que sí son suficientes las medidas no privativas de libertad. ¿Por qué? Porque yo tengo arraigo social, tengo arraigo familiar, tengo arraigo laboral. Entonces, señor juez, tengo familia, tengo trabajo, etcétera. No es necesario la prisión preventiva porque las medidas no privativas de libertad son suficientes. En razón de mis arraigos, yo garantizo la presencia a juicio en este caso. Entonces, por eso es necesario presentar los arraigos y decirle al juez de que, más allá de que se presentan los arraigos, la Fiscalía no ha demostrado de que las medidas privativas, no privativas de libertad son insuficientes. ¿De qué manera demostrar? Y no ha presentado una sola prueba que demuestre que yo o que mi defendido pueda fugarse. Sin embargo, a pesar de eso, yo presento pruebas o elementos que determinan que mi defendido no va a fugarse, porque tiene una familia, porque tiene trabajo, porque tiene un arraigo social que le impide fugarse. Entonces, esos tres elementos usted los puede trabajar, depende del caso, todo será dependiendo del caso, ¿no?